Bueno, aquí ya empezamos la fiesta en honor al Señor de Uruguay. Estamos en el pueblo de Tupín. Aquí está la imagen del Señor Uruguay. Los bailantes ya cambiándose. Camarógrafo oficial de los mayordomos. El escenario. Integrantes de la banda tomando su desayuno. A ver, vamos a seguir deleitándonos con los temas de la orquesta. Aquí los viajeros de Lima. Saluden para YouTube, saluden. Tío. Juan. Unas palabritas. Bravo.
Bravo. Aplausos, señoras y señores, bien fuerte. Y el día de hoy vamos a degustar en el almuerzo